crean esta idea y la ponen en marcha, especialmente con esta idea de unir a pueblos indígenas que históricamente eran enemigos, como Jadie para los ayoreos, y los chiquitanos nos relacionan con Popetaquish. Entonces hay esa relación, esa historia que se está tratando de mantener, digamos, entre las poblaciones y la gente que ha trabajado con don Jorge. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast del CCP, este espacio que hemos creado para compartir un momento de diálogo, de reflexión con artistas, activistas, gestores culturales de nuestro país, con la intención de crear no solamente una memoria audiovisual de este momento, sino para conocer el legado, lo que están trabajando y por supuesto las asignaturas pendientes. Hoy nos visita Patricia Patiño de APCOP, esta importantísima organización, institución de Tierras Bajas, de Santa Cruz de la Sierra, del oriente boliviano, con quien vamos a conversar unos minutos para conocer el trabajo que realizan. Patricia, bienvenida a nuestro podcast. Buenas tardes, muchas gracias Edson por la oportunidad y bueno, agradecerles por el espacio para que APCO pueda, bueno, para nosotros es muy importante este tipo de espacio de dar a conocer un poco más a la institución y los aportes y las actividades que hacemos en beneficio de la población indígena del departamento de Santa Cruz. Hablemos de APCOP, cómo nace APCOP, cómo se transforma, porque claro, nosotros ya la conocemos ahora como una organización que ha sido determinante en parte de los procesos políticos, sociales de Tierras Bajas y del país también. Pero ¿cómo nace APCOP? ¿A raíz de qué y con qué objetivos? Bueno, APCOP nace a finales de los años 70, cuando don Jorge, el doctor Jürgen Riester, antropólogo alemán, llega a Bolivia a hacer sus investigaciones para su doctorado y sus investigaciones para su formación. Y bueno, llega a Bolivia y se enamora de la cultura y también muy preocupado por la situación en la que los pueblos indígenas estaban en aquella época, ¿no? Y resultado de sus investigaciones, él también recibió mucho apoyo de parte de organizaciones y universidades alemanas para que él siga con ese trabajo de investigación y ver la manera de ayudar a que los pueblos indígenas ejerzan su derecho. Entonces, junto con otros investigadores antropólogos como la Chela Solesi, que era su alumna en la Universidad Católica de Lima, crean esta idea y la ponen en marcha, especialmente con esta idea de unir a pueblos indígenas que históricamente eran enemigos, como los ayoreos y los guaraníes, que ocupaban el mismo espacio en el Chaco y donde se encontraban había guerra, ¿no? Y conflicto entre estas dos poblaciones. Entonces, lo que don Jorge y sus colegas hacen es promover un espacio de encuentro entre estos pueblos indígenas para conformar lo que ahora es la CIDOB. Entonces se organiza este espacio, participan líderes ayoreos, guaraníes, estaban chiquitanos y estaban guarayos también. Entonces ahí es donde se empieza un poco el trabajo de APCOP de conformar esta confederación para que vayan haciendo esta lucha por sus derechos, y ahí es donde nace a gestar todo lo que ha sido el movimiento indígena, que ahora todos sabemos que ha tenido muchos logros y ha conseguido mucho para la población, ¿no? Ahora probablemente estamos en un punto de retroceso, pero por todo lo que ha pasado, es que esto se fue consolidando, se buscaron las fuentes de financiamiento. La CIDOB funcionaba en un espacio que don Jorge había conseguido para que tenga APCOP su oficina, y al final APCOP termina cediendo lo que ahora es la Casa del Campesino, ¿no? Y bueno, en su momento se apoyó con todo
junto con otras instituciones, porque ahí ya fueron sumándose otras instituciones a que se consolide el movimiento indígena, van naciendo otras ideas, ¿no? Que salen de las demandas de los pueblos indígenas, como por ejemplo todo lo que ha sido la titulación. Entonces, para la titulación de los territorios indígenas se van gestando proyectos de desarrollo para ir un poco delimitando los territorios, y entonces para consolidar estos territorios se fueron presentando proyectos de ganadería. Hubo mucha inversión en cuanto al aprovechamiento de la madera, ¿no? Lomerío fue la primera comunidad indígena en tener un certificado verde, Sí, un sello verde. para poder sacar la madera de ahí. Claro, y además que tenga un sello de garantía, un sello de reconocimiento. Entonces fue la primera comunidad indígena, ¿no?, en tener este certificado. Y bueno, Monteverde consolidó más de 1 millón de hectáreas donde tiene madera muy valiosa. Entonces, en torno a eso se fueron generando proyectos, ¿no?, donde el objetivo era que las comunidades indígenas empiecen a hacer de vender, digamos, su bosque en una ficha técnica a implementar proyectos de forestería comunitaria. Y eso se consiguió, ¿no? Muchas comunidades empezaron a no solamente vender su madera, sino a adquirir capacidades como corta, censo, todo el proceso de lo que es un aprovechamiento. Y entonces, luego la reforestación también, ¿no? Y la reforestación. Entonces ese fue digamos que un hito muy importante, el tema de la titulación y cómo estos proyectos vinieron a contribuir a esta consolidación de los territorios, ¿no? Después viene la parte de los el tema de cómo el cambio climático empieza a afectar a los territorios, ¿no? O sea, se ve un incremento de estos impactos y ahora hay que ver cómo los territorios tienen que asumir y cómo tienen que adaptarse en realidad a todos los impactos del cambio climático. Hemos implementado unos proyectos ahora más en el enfoque de la resiliencia, ¿no?, ante los impactos más severos, como que sequías más marcadas. O inundaciones. Heladas que no eran muy frecuentes. Hoy en día las heladas en las comunidades son muy frecuentes y además afectan mucho porque pierden muchas veces sus chacos, ¿no? Sí. Entonces, esto afecta y hemos identificado que también hay mucha afectación, especialmente para las mujeres, porque al no haber agua, entonces las mujeres tienen que caminar más lejos o tienen que exponerse más o tienen que hervir más el agua o preparar. Claro, todo se va complicando, ¿no? Todo se va complicando, pero digamos que las actividades y las acciones, inclusive la misma política extractiva y los intereses y las amenazas que ahora tienen los territorios en los diferentes pueblos indígenas, está haciendo de que tenemos que ir pensando un poco más en diferentes alternativas, tanto para las mujeres como para los hombres y las organizaciones, ¿no?, con respecto a cómo hacen la gobernanza de sus territorios, fortalecer esa gobernanza de sus territorios, tomando en cuenta de que también hay una división, ¿no? Que no hay posiciones comunes, digamos. No hay posiciones comunes y hoy en día al haber, digamos, grupos marcados políticamente dentro de las organizaciones indígenas, es muy común ver organizaciones divididas y paralelas, como pasó con la CIDOB, ahora son 3 CIDOBs. Así es. ¿No? En algún momento la central de Concepción eran 2, en Lomerío. Entonces hay esas divisiones que se replican a todo nivel, ¿no? Y eso va complicando un poco también la gestión, la gobernanza de sus territorios. Vemos muchas veces los mismos dirigentes involucrados en temas de venta o piratería de madera, ¿no? Que no favorecen a la organización o a los mismos territorios. Entonces, en ese aspecto, los pueblos indígenas están como cíclicos, a veces les está yendo bien y de repente entra situación
ahora nos encontramos con un tema del aprovechamiento de cierta madera, entonces aumenta ese aprovechamiento indiscriminado en el bosque, ¿no? Y esto influye en lo que es la deforestación que genera todo lo que está pasando dentro del territorio. Pero además ha cambiado un poco la consigna, ¿no? Es decir, todo este planteamiento que ahora hace APCOP, en un principio era lo que mencionabas, el tema de tierra y territorio, ¿no? Esa Sí. consolidación, esa visión social, pero además esa vocación de organización de todos estos grupos, de todas estas organizaciones que estaban dispersas alrededor de una institución en primer paso como como lo es APCOP, y luego una persona como era don Jürgen, ¿no? Que tenía, digamos, esa capacidad, esa elocuencia, no sé, pues ese carisma para poder sentarse con un ayoreo, con un chiquitano y ponerlos de acuerdo, ¿no? O intentar mediar, que creo que ha sido muy importante. Hablemos de don Jürgen. ¿Cuál ha sido, siguiendo lo que te estoy diciendo, ese aporte de don Jürgen? Porque él viene a hacer su tesis, ¿no? Y luego se queda, y luego ya todo lo que nos has contado. Pero creo que él ha sido una figura importantísima y sigue siendo recordado hasta ahora por las dirigencias, por más que estén peleadas, las dirigencias lo recuerdan, lo valoran, y creo que entienden el legado que le ha dejado don Jürgen. Sí, y es bien interesante porque a pesar de que había una camada de dirigentes, especialmente hasta ahora van dirigentes bien viejitos a la oficina y me dicen, yo era amigo de don Jorge, y él que llegaba a mi casa. Claro. Pero es interesante también ahorita cuando uno va a las comunidades y escucha hablar a los jóvenes de don Jorge, ¿no? O sea, lo, Es un referente. es un referente de alguna manera, ¿no? Y a veces todavía nos relacionan porque antes a don Jorge, cuando él llegó al Isoso, él hizo cuando fue a escribir el libro del Gran Fumar, vivió 7 años en el Isoso. Y él llegó, 7 años, y él llegó ahí con su esposa, su cuñada, y llegó con una colega más y sus 2 hijos. Y recién en la comunidad donde él llegó, en Ibasirí, él llegó a vivir, acaba de morir un viejito que tenía 3 mujeres y le decían Tiano y Timbae. Y por casualidad, Tiano y Timbae también tenía la nariz roja como don Jorge. Yeah. Entonces él heredó ese nombre porque también llega a la comunidad con 3 mujeres. Entonces él le decía en Tiano y Timbae por las 3 mujeres. Entonces, cuando uno se encuentra así con un grupo de guaraníes, hablan, ¿no? Y cuando Tiano y Timbae estaba allá y hacíamos esto, un poco hemos perdido el acercamiento con los guaraníes porque no tenemos proyectos en la zona, es un poco complicado, pero los guaraníes siempre están en la oficina y hablan de él así, ¿no? Y lo mismo pasa con los chiquitanos. Los chiquitanos le decían Popetaquish, porque siempre Popetaquish quiere decir en Béciro el hombre de las chinelas o de abarcas. Entonces, porque don Jorge nunca usaba zapatos, donde iba y siempre estaba con sus abarcas, y los chiquitanos lo trataban de Popetaquish. Entonces ya nosotros, igual que los ayoreos que le decían abujá, abujá que significaba barbón, entonces siempre nos relacionan y cuando están hablando en su idioma o algo, nos dicen abujadie, ¿no? Que quiere decir los de Abujá. Entonces, APCOP, la gente que trabaja en APCOP somos los de Abujadie para los ayoreos, y los chiquitanos nos relacionan con Popetaquish. Entonces, hay esa relación, esa historia que se está tratando de mantener, digamos, entre las poblaciones y la gente que ha trabajado con don Jorge. Y claro, don Jorge, para nosotros, los que hemos estado tanto tiempo, yo estuve 15 años trabajando con él, siempre es una referencia, siempre fue nuestra persona que nos guiaba, nos orientaba, nos aterrizaba. A veces veníamos preocupados, don Jorge, hay este problema, ¿qué vamos a hacer? Y él siempre nos decía, cálmense, tranquilícense,
un par de días y volvemos a hablar, y en el par de días todo había pasado, todo el problema y el conflicto había terminado. Entonces, también conocía mucho, Tenía un muchas... olfato, además, ¿no? Sí. Político, social, que sus decisiones, digamos, uno Ujú. podría pensar que yo lo he conocido muy poco, he leído, sí, parte de su obra, pero uno podía pensar, digamos, que él tomaba decisiones, pero era, digamos, repentinas, ¿no? Pero él tenía un olfato Sí, muy importante para poder avanzar en esto de la resolución de conflictos, por ejemplo, y ¿no? era muy tranquilo y además no le gustaban ni los problemas, siempre trataba de esquivar los problemas y que se vayan tratando de resolver. O sea, yo nunca lo vi en el trabajo, digamos, preocupado o generando algún problema. O sea, él trataba, ya, ¿qué vamos a hacer? O sea, por peor cosas pequeñas, él dejaba pasar las cosas y que se vayan encaminando solas, ¿no? Y entonces siempre más bien fue un tipo conciliador, no le gustaba pelearse, alguna una vez nomás lo vi enojarse en un Ujú. evento aquí que nunca, yo no lo vi, pero me contaron y hasta me contaron llorando que nunca pensaron verlo a don Jorge Claro. explotar, pero tenía que ser una cosa muy, muy grande, ¿no? Para que él se Para que él enoje se realmente. enoje. Alguna vez estuvimos en una reunión con los ayoreos que siempre era, y había un chiñoy en Zapocó, y él le contaba, él le reclamaba a don Jorge y le decía, Jorge, eres un mentiroso, porque vos dijiste que nos ibas a hacer un puente. ¿Dónde está el puente? Jorge, mentiroso. Y él le dijo, no, Chiñoy, yo no te dije que iba a ser un puente, te dije, estoy haciendo un proyecto puente para que continuemos el que estamos ejecutando, pero nunca se enojaba y lo trataban de mentiroso, lo trataban de todo, y él siempre se reía, ¿no? O sea, y mantenía una relación muy cordial, siempre con la mayoría. Y obviamente había gente también que no lo quería, ¿no? Y que hablaba mal de él, Como todos, ¿no? sí, como todos, ¿no? Hoy estamos hablando de APCOP, Apoyo para el Campesino del Oriente Boliviano, esta institución que ha trabajado desde el inicio a la cabeza de don Jorge Richter, de don Jürgen Richter, este antropólogo alemán que vivió durante tantos años en Bolivia y que le mostró al mundo cuál era la condición en la que vivían los indígenas, especialmente los guarazué, que tenían un trato por parte del Estado completamente desigual, ¿no? Respecto a la ciudadanía del país. Se ha avanzado mucho en temas sociales, en temas políticos, en la organización de las comunidades, en la formación de líderes y lideresas. Eso es un aspecto muy importante, ¿no? Líderes y lideresas que se han formado a partir de estos encuentros que se realizaban y que han pasado a ocupar la palestra política, ¿no? Y Ujú. esperemos que siga así, que los pueblos tengan sus representantes y que sigan apareciendo más líderes y lideresas de los pueblos indígenas de Bolivia. Patricia, y luego de todo eso ya se ha visto el tema económico, nos hablabas de las TCOs, de estos espacios para el desarrollo económico local de las comunidades. Eh, y ahora parece que estamos así como en neutro, ¿no? Estás yendo Ujú. en el auto y han pasado un montón de sucesos, como en muchos movimientos, como de muchos activismos en el país. Parece que ha ganado más la coyuntura, ¿no? La política y los activistas, los movimientos, las corrientes sociales están así como, ¿no? Ujú. Seguramente me imagino que reinventándose, seguramente que repensando también el camino que se va a tomar. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? Es complicado, ¿no? O sea, sí, la coyuntura realmente es muy cambiante y todo el tiempo estamos teniendo como elementos nuevos en nuestro trabajo y eso también a nosotros nos obliga
pienso que una de las cosas que ha hecho que APCOP se mantenga en el tiempo es adaptarnos, no dejar de ver, digamos, otros aspectos y otros factores que están alrededor de nosotros, tanto interno como externo, y las nuevas tendencias se han ido incorporando. Más o menos nos pasó a principios del 2010, cuando identificábamos esta necesidad de los pueblos indígenas que estaban viviendo en contexto urbano, especialmente con el pueblo ayoreo. Entonces ya los veíamos más presentes en las rotondas, en grandes cantidades y en malas condiciones. Entonces ahí fue que nace la necesidad de replantear algunas cosas, como crear un programa de atención o un programa de trabajo con los pueblos indígenas en contexto urbano. Y mucha gente de APCOP, antropólogos antiguos, como que tenían resistencia, y ellos decían, no, un proyecto en la ciudad va a promover que vengan los indígenas del campo y mejor no, y querían, pero como que había una nueva camada de jóvenes que estaban trabajando en APCOP que apostaron. Y la verdad que creo que fue una de las mejores apuestas que ha hecho APCOP de implementar este programa de indígenas urbanos, con el objetivo de visibilizar la presencia de los indígenas en contextos urbanos. Y fue ahí donde empezamos con esta idea de trabajar y visibilizar, y claro, ahí había que ser muy creativos, porque cómo le hacemos entender a la ciudad que vivimos con indígenas y que no necesariamente porque no tiene un tipo y un traje típico deja de ser indígena. Entonces ahí se empezó una serie de actividades, entre esas los foros. Hemos desarrollado casi 9 foros y casi todos han sido aquí con el CCP. El primer foro ha sido aquí en el CCP, y de aquí empezamos a generar esta idea y a promoverla. Y claro, después de 10 años empezamos a ver resultados interesantes, ¿no? Asociaciones de pueblos indígenas conformadas, hay una asociación de residentes, mal llamados residentes, porque los indígenas no son residentes en la ciudad de Santa Cruz, pero con una idea de ejercer su derecho de participar ya en un espacio del municipio. De acuerdo a la ley de minoría poblacional, correspondería que un curul de concejales debería ir para un indígena. Y estamos en esa idea, trámites, un montón de acciones que se han hecho, que no hemos tenido buenos resultados. Sigue habiendo desde el municipio una cierta resistencia a esa posibilidad. Sin embargo, el municipio también, en su afán de querer, porque hay esa tendencia de que ahora todas las instituciones públicas en Santa Cruz quieren trabajar con los indígenas, pero no saben cómo hacer. Sí. Entonces ellos han creado una secretaría de pueblos indígenas que antes no había, y se tiene contratado a 5 técnicos de diferentes pueblos indígenas que ahora están haciendo actividades especialmente culturales, porque se sigue vinculando a los pueblos indígenas con lo cultural. Claro, ¿no? Con el folclore. Con el folclore. Entonces, pero yo creo que ese es el camino. O sea, creo que ha costado, pero estamos logrando muchas cosas. Al final de cuentas es un puente también. Es un puente, ¿no? Es un logro, a pesar de la total resistencia a tener esta secretaría. Pienso que es un logro muy importante, y en ese mismo afán se han desarrollado 9 programas de formación de líderes con la Gabriel René Moreno, con la universidad, y de ahí han salido muchos dirigentes indígenas con una preparación, y para ellos muy importante el hecho de que tengan un certificado de un programa que se ha diseñado, adaptado a su realidad, muchos de ellos sin ser bachilleres, ¿no? Y lograr hacer un programa de formación y tener un certificado de la universidad es algo que no han tenido esa oportunidad, y ellos lo valoran mucho. Entonces, todos los años hacemos este programa donde
se postulan, tienen su aval Qué y es bien. muy, muy importante. Entonces, la idea es seguir en ese proceso porque también hay una demanda, hay una Claro, agenda, ahora parece que la formación, la capacitación, la es titulación, muy ¿no? importante. Digamos, un horizonte que tienen, Ujú. sobre todo las nuevas generaciones. Sí, hay muchos jóvenes indígenas que ya son profesionales. Les cuesta, pero como a todos, hoy en día no es fácil para Bueno, todos, sí, es sí, sí. más complicado para ellos. En esa línea que venimos trabajando con todo lo que hemos planteado en los dos programas, tanto en la Chiquitanía como aquí, hemos identificado que definitivamente hay una carencia de un norte desde los pueblos indígenas en esta nueva realidad, en este nuevo contexto, con nuevos elementos que ahora afectan su desarrollo. Y es por eso que hemos planteado trabajar en el apoyar a nuestros beneficiarios con el diseño de sus planes de vida. Entonces estamos trabajando un plan de vida para los indígenas en la ciudad y estamos haciendo los planes de vida para los territorios, que esperamos que ellos puedan marcar su agenda y definir hacia dónde quieran ir, definir Correcto. algunos espacios donde ellos tengan para poder discutir, para poder dialogar sobre su historia. La gente que está ahora en las dirigencias no conoce el valor de lo que fue la lucha por los territorios, las marchas, las demandas, las peleas. Entonces muchos de las personas no tienen ese valor, ese apego a su territorio porque no saben lo que les costó. Entonces lo que queremos lograr es que con este diseño, este trabajo de los planes de vida, ellos se puedan sentar a reflexionar y un poco discutir, ir definiendo hacia dónde quieren ir y que ellos mismos planteen sus agendas dentro del marco de lo que es la ley del espía y su planificación, para que ellos también puedan hacer llegar sus demandas, sus proyectos, sus planes a las instancias que correspondan. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Se nos acabó el tiempo. Pasaron rapidísimo todos estos minutos conversando. Te agradezco mucho por la visita y por bueno, seguir trabajando en APCOP y ojalá que podamos no solamente seguir trabajando nosotros juntos como instituciones, sino también que se siga en este trabajo tan importante de abrir caminos, espacios para el posicionamiento de nuestros hermanos y hermanas indígenas de tierras bajas. Muchas gracias, la agradecida soy yo. Siempre hemos tratado en esta línea de la comunicación un poco de difundir más que todo y promover las culturas, pero ahora también queremos un poco que se conozca de esta institución, de APCOP, y que la puedan considerar siempre como una aliada, una institución abierta, una institución amiga para poder trabajar y seguir con la investigación y bueno, seguir coordinando. Tenemos muchos planes junto con el CCP de aquí a los próximos años. El mes de agosto creo que hemos marcado para nuestras acciones y nosotros muy contentos de esta alianza y de seguir trabajando. Gracias, Patricia. Amigos, este fue el podcast del CCP. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.